Marco Aurelio, emperador y filósofo estoico, resaltó en una ocasión el poder transformador de nuestros pensamientos en nuestras vidas. Este video busca profundizar en 7 aspectos vitales que deberíamos eliminar de nuestra vida. Cuando comprendemos y dominamos nuestra perspectiva interior, tal como Marco Aurelio defendía, podemos experimentar una profunda transformación personal. Te invito a convertir una experiencia de visualización pasiva en otra de participación activa, donde compartas tus puntos de vista sobre cada uno de los 7 temas tratados. El objetivo es disponer no solo de una fuente de conocimiento, sino también de una oportunidad para la autorreflexión profunda y el crecimiento personal. Empecemos este viaje de autodescubrimiento y mejora. Primero, deja de compararte con los demás. La constante necesidad de compararnos con los demás es como desplazarnos en una cinta de correr sin fin y sin botón de apagado. Es agotador, interminable y sinceramente nos roba la alegría. Considera esto. Cada vez que miras de reojo y comparas tus logros con los de los demás, no solo te estás subestimando, sino que estás pasando por alto la belleza de tu propia historia. Esta tendencia a medirnos con los demás a menudo nos hace sentir perpetuamente atrasados y atrapados en un ciclo de vacilación y descontento. Pero ¿qué tal si cambiamos el libreto? Comencemos a celebrar nuestras peculiaridades, errores y victorias, por insignificantes que sean. No se trata de ignorar el mundo que nos rodea, sino de abrazar nuestro viaje en toda su crudeza y sin filtros. La vida no es una serie perfectamente escrita, en la que todos seguimos el mismo libro de jugadas, sino algo desordenado, impredecible y salvajemente diferente. Tu historia, con sus variaciones, triunfos y reveses, es un testimonio de tu resistencia e individualidad. Ingresa en tu propia narración y déjate conducir por un espectro de emociones que van desde la frustración hasta los logros. En palabras del filósofo estoico Epicteto, controla tus percepciones, dirige tus acciones correctamente, acepta lo que está fuera de tu control. Esta cita resuena profundamente con la idea de centrarnos en nuestro propio camino, en lugar de compararnos constantemente con los demás. Segundo, mantén la calma en presencia de los demás. Imagina que te encuentras en una reunión intensa y tu corazón late con frustración. Todos hemos estado allí. La tentación de liberar nuestra ira es inmensa, pero considera una alternativa: hablar en voz baja para canalizar esa energía ardiente. No con gritos, sino con palabras tranquilas y firmes. Es más que mantener la compostura, es un viaje hacia el dominio de nuestras tormentas interiores. ¿Recuerda alguna vez que hayas visto a alguien perder la calma y te hayas sentido incómodo o decepcionado? Ahora imagina a alguien sereno en medio del caos, con su voz calmada en un mar de ruido. Esa es la persona que todos aspiramos a ser. En estas pruebas que desafían nuestro espíritu, encontramos nuestra verdadera fuerza, transformando la ira en acción y la frustración en concentración. Es una alquimia del alma. No se trata solo de contener las palabras airadas, sino de canalizar esa energía hacia algo que nos impulse a seguir adelante. Es un recordatorio de que en el ojo de la tormenta, nuestra calma es nuestra mejor arma. Nuestro equilibrio es la forma más verdadera de valentía. Así que en los momentos en los que las emociones surgen como olas, recuerda esto: el poder de permanecer imperturbable, de hablar en susurros cuando el mundo espera gritos, no es solo una virtud, es un superpoder. Tercero, expresa tus pensamientos a quienes te causan dolor. Cuando te enfrentas a la traición de alguien que antes considerabas un amigo íntimo, es crucial reconocer que no estás obligado a dar una explicación detallada ni a participar en una confrontación dramática. Lo más sabio es priorizar tu bienestar y seguir adelante. En lugar de buscar venganza o exigir disculpas, enfócate en salvaguardar tu paz interior. Cuando regresen buscando ayuda, un simple no será suficiente para dejar claro que no les debes nada.
a aquellos que han quebrantado tu confianza. Optar por un enfoque sin dramas y crear discretamente distancia suele ser lo más sensato. Esta elección da tiempo para que las repercusiones de sus actos se revelen, mientras tú te concentras en cuidarte a ti mismo y permites que el futuro se desarrolle con naturalidad. Este enfoque no solo facilita el crecimiento personal, sino que también promueve el crecimiento de ambas partes. La autenticidad es primordial, y no hay obligación de mantener en tu vida a personas que te faltan al respeto. Todos merecemos aprecio, y alejarse de quienes no lo merecen es una decisión valiente. Prioriza tu salud mental y tu desarrollo personal sobre la agitación innecesaria. Sigue la sabiduría de Marco Aurelio. La mejor venganza es no ser como el que te hizo daño. Invierte en la mejor versión de ti mismo y cultiva tu paz interior y tu carácter. Ese es el verdadero camino a seguir. Cuarto, evita compartir en exceso el final de una relación, ya sea de amistad o romántica. Navegar por el final de una amistad o una relación romántica requiere mantener la discreción sobre los detalles íntimos. Compartir detalles sobre conflictos o motivos de una ruptura no solo es una falta de respeto a la intimidad compartida entre tú y la otra persona, sino que también alimenta chismes innecesarios que complican aún más la situación. En lugar de eso, es más beneficioso asimilar y reflexionar sobre estas experiencias. Esta práctica no solo honra la intimidad de ambas partes, sino que facilita un proceso de curación personal más profundo. Si te ves obligado a hablar de estos asuntos personales, puede ser un signo de problemas emocionales no resueltos. En lugar de buscar salidas externas, entabla un diálogo contigo mismo para comprender y procesar esos sentimientos. Este enfoque garantiza que cualquier relación problemática se resuelva con dignidad, sin convertirla en tema de debate público. Proteges tu bienestar emocional y el de los demás implicados, fomentando un viaje de sanación más respetuoso y discreto. En palabras de Marco Aurelio, el filósofo estoico, tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. Esta cita resuena profundamente con la idea de centrarnos en nuestro interior y controlar nuestras reacciones ante situaciones externas, especialmente en el delicado contexto de las relaciones. Quinto, evita desglosar metas innecesarias. Embarcarse en el viaje de la vida a menudo requiere decisiones cruciales que demandan acciones deliberadas y un compromiso firme con nuestro verdadero ser. Es esencial reconocer cuando ciertas metas ya no sirven a nuestro propósito, permitiéndonos soltarlas, un proceso normal y necesario que nos permite enfocarnos en lo que realmente importa. Una faceta importante de este viaje es ejercer discreción en cómo navegamos el cambio. No es necesario transmitir cada movimiento o decisión, sino prudente salvaguardar nuestra estrategia general e intenciones. Esto implica implementar cambios sutilmente, asegurándonos de que nuestras acciones estén alineadas con nuestros valores centrales e identidad, adaptándonos silenciosamente a medida que se desarrollan las situaciones, valorando el poder de la privacidad en las decisiones estratégicas de vida. Este enfoque no solo simplifica nuestro camino, sino que también mantiene la integridad de nuestro viaje personal. Como dijo Séneca, el destacado filósofo estoico, no es que tengamos tan poco tiempo, sino que perdemos tanto. La vida que recibimos no es corta, pero la hacemos así. No estamos mal provistos, sino que usamos de manera derrochadora lo que tenemos. Esta cita resuena profundamente y nos invita a enfocarnos en metas esenciales, dejar ir lo innecesario y usar sabiamente nuestro tiempo y esfuerzos. Sexto, evita compartir perspectivas desfavorables sobre otros. Recuerda la última vez que escuchaste a alguien criticar a otra persona. Reflexiona sobre la curiosidad que despertó en ti, lo que podría decirse en tu ausencia. El acto de difundir opiniones negativas sobre otros es una pendiente resbaladiza. Es fácil dejarse conducir por el calor del momento,
pero las palabras pronunciadas durante esos momentos se aferran a ti como sombras, arrojando una luz oscura sobre tu carácter. Ser consciente trasciende la mera diplomacia. Se trata de ganar confianza y respeto. No es necesario que te guste todo el mundo, pero ten en cuenta que cada individuo está luchando con batallas desconocidas para ti. Imagina un escenario en el que te enfrentas a una persona o situación desafiante. El impulso de criticar es fuerte, pero tienes la oportunidad de cambiar la narrativa. En ese momento, tienes el poder de optar por la empatía sobre el desdén, favoreciendo la conversación sobre el conflicto. Sin duda, es un desafío. Podrías experimentar una gama de emociones, desde la frustración hasta la compasión, e incluso un atisbo de admiración por su tenacidad. Este enfoque no se trata únicamente de mantener la paz, sino de explorar el intrincado tapiz de las emociones humanas y las interacciones. Cuando comprendes esta complejidad, vas más lejos de simplemente construir puentes. Te conviertes en una persona capaz de navegar por las aguas tumultuosas de las relaciones con destreza y corazón. Si sigues este hilo de pensamiento, considera dejar un comentario para expresar tu compromiso con buscar un cambio. Siéntete libre de dejar un me gusta y suscribirte para obtener más contenido como este. Ahora, prosigamos. Séptimo, evita la participación impulsiva en las redes sociales. Considera tu vida como una narrativa única, llena de experiencias enriquecedoras y crecimiento personal. En contraste, las redes sociales sirven como un vasto repositorio de las historias de otros, a menudo mostrando solo sus momentos destacados. Esta diferencia puede llevar a comparaciones inmerecidas y un sentimiento de descontento con nuestras propias vidas. Es crucial abordar las redes sociales con intención, usándolas con propósitos específicos como buscar inspiración, conexiones o información, y luego volver a la realidad de nuestros propios viajes individuales. Para lograr esto, intenta programar momentos específicos para el uso de redes sociales, como durante el café matutino o después del trabajo, para evitar su intrusión constante. Antes de cada interacción en línea, haz una pausa y pregúntate si es constructiva o simplemente una distracción. Esta conciencia ayuda a separar el compromiso significativo de desplazarte sin rumbo. Si notas una disminución en tu estado de ánimo o autoestima relacionada con el uso de las redes sociales, considera tomar un descanso. Este periodo retirado brinda la oportunidad de participar en actividades satisfactorias del mundo real, que reafirman el valor de tu historia de vida única. Al realizar estos acuerdos, creas espacio para apreciar la narrativa de tu vida libre de comparaciones interminables y más enfocada en lo que realmente enriquece tu existencia. Si has disfrutado este video, no olvides suscribirte a este canal y darle me gusta. También nos gustaría leer tus comentarios. Gracias por ver este video y hasta la próxima.